GDM. Disfruta lo que ves. Buenas noches, amigos televidentes. Comienza su programa Palabra a Tiempo. Quiero reiterarte que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23. Y tú sabes que dice 15:23, que cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo es una palabra que te edifica. Una palabra a tiempo puede solucionarte cualquier situación, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, que una palabra a tiempo pues puede pues solucionarte por un inconveniente, una situación por la que tú estés atravesando. Así es que hoy damos las gracias al Dios Altísimo, Todopoderoso, por habernos permitido entrar hasta sus hogares y que usted esté ahí con su programa Palabra a Tiempo por el canal 74. Así es que hoy tenemos un programazo. Vamos a estar conversando con una persona a quien yo quiero mucho y una persona que de verdad hoy va a tener una palabra a tiempo, sobre todo en el tiempo de esta Semana Mayor que recién comienza. Ayer pues comenzó ya la Semana Mayor, que supuestamente, yo digo supuestamente es Semana Santa, pero que al final la convierten, el ser humano no la convierten en tan santa como pues la quisiéramos. Así es que damos gracias a ustedes que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Hoy vamos a estar conversando con nuestra pastora. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, pastora, tenerla aquí! Ay, la pastora Milagro Santurria de Bellos. Así es que yo no voy a decir mucho de la pastora porque yo quiero que sea ella misma que se presente. ¿Quién es la pastora? La pastora, déjeme decirle que tiene un testimonio maravilloso, de verdad. No es porque es mi pastora, pero tengo que decir, tengo que decirlo de verdad, que tiene un testimonio maravilloso y con ella vamos a estar conversando de ese testimonio de la pastora en este día. Así que vamos, los micrófonos son suyos. ¿Quién es la pastora? Vamos a hablar de la pastora Milagro Santurria de Bellos. Muchas gracias, querida y apreciada hermana Balbina. Para mí es un privilegio estar en este programa tan importante. Así es que en esta noche voy a compartir con ustedes parte de mi experiencia en los caminos del Señor, en el pastorado, y también contarle un poco de lo sucedido el 8 de marzo. ¿Y de quién es Milagro? ¿Quién es la pastora Milagro como persona? Casada, soltera, hijo. ¿Cómo llega al Evangelio? Que eso para que los amigos que nos sintonizan sepan quién es Milagros. Y que en este camino de Dios, una mujer de Dios, en este camino de Dios, si hay personas íntegras, personas inteligentes, porque dicen a veces que los evangélicos no son inteligentes, pero una mujer inteligente, una mujer íntegra, una mujer con una familia maravillosa. Por eso yo quiero que sea ella, lo diga. Gracias por esos halagos. Pues me llamo Milagros Santurria de Bello. Mi vida es un milagro, así como me llamo Milagros. Mi vida desde mi nacimiento fue un milagro, porque nací con el cordón umbilical enredado en mi cuello y fue un parto muy difícil para mi madre. Por poco moríamos las dos en ese proceso, pero la mano del Señor estuvo conmigo desde mi nacimiento. Y aunque mi madre tenía preparado un nombre para mí, ella luego cambió de idea y dijo, no, ella se va a llamar Milagros, porque verdaderamente este nacimiento
fue un milagro de Dios. Y así mi vida se fue desarrollando y yo llegué un día a la conclusión de pensar de que yo era Nazaret. ¿Qué era? Nazaret. Nazareo es aquella persona, ¿no? En la Biblia que el Señor escogía para un ministerio especial. Amén. Y desde pequeñita yo tenía esa inclinación como a las cosas de Dios, a la iglesia. Yo recuerdo que siendo pequeña me gustaba mucho ir a las clases de la iglesia católica. Comencé asistiendo como catequista, luego hija de María, legionaria y cosas. Pero en mi corazón había un vacío muy grande que no lo llenaba ninguna de esas cosas, ni lo llenaba las diversiones diversiones propias de la adolescencia y de la juventud. Entonces, llegó un momento cuando realmente tuve un encuentro con el Señor. El Señor tocó mi vida y yo misma una noche tomé mi decisión de ir a aceptar a Cristo como mi Salvador en una iglesia que quedaba cercana a mi casa. ¿Estamos hablando de qué edad, pastora? Sí, yo acepté a Cristo a la edad de 15 años, Wow. pero cuando yo tenía como 10 años, luego de dejar de ir a las clases los sábados, a la clase católica, luego una señora cristiana que vivía cerca de mi casa, con frecuencia me llevaba a la iglesia Asamblea de Dios que está en la avenida Duarte. Y mira qué coincidencia, me llevaban allí a la edad de 10 años, como hasta los 13 años, y luego fuimos pastores de esa iglesia. Gloria, gloria, el propósito de Dios. Exacto. Qué lindo es Dios. La iglesia que me condujo a los pies de Cristo, luego fuimos pastores por 8 años de esa congregación. En ese tiempo, cuando me convertí tenía 15 años, pero ya a los 17 años yo sentí como un llamamiento especial del Señor para trabajar en su obra. Y yo recuerdo que cuando le hablé a mi pastor para ir al Instituto Bíblico, el lugar donde los jóvenes van a prepararse para trabajar en la obra del Señor, mi madre se opuso y me dijo, nosotros no vamos a pagar estudios para pastora. Usted pobre, váyase a la universidad para que aprenda una profesión. Entonces, ese año yo me amedrenté un poquito, me atemoricé y desistí por ese año. Pero luego, con algunas confirmaciones que el Señor me había dado de ese llamado, yo dije, no, yo voy para el instituto, voy a obedecer el llamado del Señor, porque si el Señor me llama, lo tengo que obedecer a Él. Y siempre en mi mente y en mi corazón estaba ese versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo pues hice oído sordo a las amigas y a mis familiares que me decían, no, vete a estudiar mejor a la universidad. Pues llegó el momento cuando entré al Instituto Bíblico, que fue también una entrada milagrosa, Balbina. Eso fue un milagro, yo ir al Instituto Bíblico, porque si mi padre me dice, tú no puedes ir porque quién te lo va a pagar, etcétera, etcétera.
Y yo dije, Porque en los pueblos antes era así. Porque yo recuerdo cuando yo decía que me iba con la monja para el interior, decía mi papá, pero no te alistes que tú no vas. pues en mi corazón yo sabía que el Señor me iba a respaldar. Y cuando yo me fui al instituto bíblico, bueno, estaba en medio de mucha precariedad allí en el instituto. Y digo yo, Señor, ¿en qué Dios tú me has metido? Amén. Si tú me llamaste, tú tienes que suplirme. Tú me vas a suplir porque me hacía falta de todo allí en ese lugar. Pero una noche que yo decidí irme, yo estaba así en mi escritorio, así, con mi Biblia toda la noche y no estudiaba, no tenía de eso de hacer las clases, las asignaciones. Y cuando yo duré la hora entera así, sumergida en pensamientos, con mi Biblia En las manos. así en mi cabeza. Y llegó un momento cuando yo puse mi Biblia abierta ahí en el escritorio, y cuando yo miro así mi Biblia, mi vista se fija en Isaías 48:15, donde dice, yo hablé, le llamé y le traje. Gloria a Por Dios. tanto será prosperado en su camino. Wow. Esas Wow. palabras llegaron profundamente a mi corazón. Wow. Y yo sabía que el Señor Estaba en la me cosa. estaba hablando. Y me llené de ánimo, de una vez. Y compartí con todo. Mire, el Señor me dijo, ya no me voy. El Espíritu habló ahí. Sí, ya no me voy. Voy a confiar en la promesa del Señor. Gloria a Dios. Y eso fue como a los 3 meses del primer año. Y transcurrían los 3 años, el Señor iba supliendo. Y me iba ayudando en mis estudios. Y cuando llegó el último año, el tercer año, para graduarme, todavía yo debía. Yo debía porque las pequeñas ayudas que me daban, pues solamente resolvían algunas cosas de mis necesidades y de los estudios en aquel lugar. Amén. Y yo estaba muy triste porque yo decía, bueno, me voy a graduar y voy a seguir debiendo. No quiero tener deuda. Yo quiero graduarme sin deuda. Y me acordé del versículo que el Señor me había dado. De nuevo. Sí, Wow. en el primer año. Y yo dije, Señor, pero tú dijiste que tú me habías llamado y que tú me ibas a prosperar y que, ¿qué pasa? Me voy a graduar, yo no quiero salir de aquí debiendo, y hablando así con el Señor como de tú a tú. Amén. Qué linda la relación. Y en el mismo lugar donde yo estaba sentado 3 años atrás, en el mismo lugar, en el mismo salón de estudio, en la misma mesa, el Señor vuelve y me habla y me dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Wow, eso fue como una bofetada que Wow. Dios me dio. Y yo dije, ay Señor, Wow, wow. Gloria a Dios. gracias, perdóname porque estoy dudando de ti. Y mira, faltaban como 3 meses más o menos para la graduación. Y la semana antes de la graduación, estábamos en el último culto que se celebraba con todos los estudiantes en la capilla del seminario. Y esa mañana llegaron unas visitas allá. Y durante se desarrollaba el culto y estábamos todos ahí cantando y adorando al Señor. Llegó el momento cuando le entregaron a una de las personas que andaba, eran 2 ellos, le entregaron a esa persona para predicar. Entonces, él dijo, yo me llamo Luis Chévere, soy miembro de la iglesia Juan 3:16 de Estados Unidos, y yo vine hoy con el propósito de darle la beca Wow. a una persona a quien yo propuse en mi corazón que le iba a pagar, pero que nunca le envié nada.
Wow, Nunca le envié nada durante sus 3 años de estudio. Y cuando me vino a la mente eso, yo arranqué para Santo Domingo sin un centavo. Y él le dijo, señor, yo me voy para Santo Domingo, yo tengo que ir a esa graduación, pero tú tienes que darme el dinero que yo propuse en mi corazón dar para esa estudiante. Wow, que solamente el Señor. Sí. Solamente el Señor hace. Y cuando él viene y saca una foto y dice, aquí yo tengo una foto de esa joven, y cuando él saca la foto así y la enseña, él me dijo, mira a ver si esa joven está. Y cuando los demás estudiantes vieron la foto, todo el mundo mirando para donde mí, milagro. Eres tú. Óigame, yo lloré mucho. Dios es real. Porque yo dije, Señor, tú eres real. Amén. Tú eres fiel. Gloria a Dios. Tú no fallas. Tú llegas en el momento preciso. De manera que ese día fueron saldados las deudas que me quedaban. Y las demás pues se quedaron en el seminario porque ellos fueron que me estaban ayudando. Yo dije, no, dejen todo eso ahí. Así es que doy gracias al Señor. Amén. Tremendo testimonio. Y eso confirmó mi llamamiento. Y yo dije, bueno, si el Señor ha sido conmigo hasta este momento, Él seguirá. Pastora, sabemos que usted dirige una fundación, ¿es fundación o asociación? Sí, una asociación. Es una asociación que se llama Alfalit Internacional. Alfalit Internacional. ¿Qué es Alfalit? ¿Y cómo llega usted a Alfalit, a esta asociación? Vamos a unos comerciales, pastora, y luego cuando regresemos vamos a hablar de Alfalit Internacional. Ok. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos conversando con la pastora Milagros Santurria de Bellos y dejamos una pregunta a la pastora Milagros, que ella dirige una institución. Ella va a explicar qué es Alfalit Internacional, que ella es la directora aquí en República Dominicana, la representante. Cuéntenos, pastora. Alfalit es una institución de alfabetización fundada en el año 1951 en Costa Rica y está en 26 países
rescatando del analfabetismo, ¿no?, y de la ignorancia educacional a miles de personas. Hay como 7 millones de personas en el mundo que han sido alfabetizados con el programa de Alfalit. Alfalit llegó aquí a la República Dominicana en 1968, pero a mí me tocó dirigirlo, o me ha tocado dirigirlo desde el 1999. Okay. Sí, el estar en Alfalit es un milagro de Dios. El Señor ha venido cumpliendo su promesa desde el Instituto Bíblico, desde el seminario hasta este tiempo. Amén. Antes de nosotros ir a dirigir el seminario, porque desde donde estudiamos también fuimos a dirigirlo. Mi esposo y yo, luego de ocupar varios cargos en esa Asamblea de Dios y de pastorear varias iglesias, llegó el momento cuando el Señor nos coloca como directores del seminario Asamblea de Dios. Y cuando llegamos ya al seminario, yo era maestra privada, por el Ministerio de Educación, mejor dicho. Era maestra con 2 tandas. Y mientras éramos pastores, era muy cómodo para mí ser maestra. Pero cuando llegamos al Instituto Bíblico, que es un internado, era muy difícil para mí estar allí y también ser maestra de 2 tandas de un campo. Y más con 3 niños pequeños, era un poquito difícil. Y en los primeros meses, en los cuales yo tenía que salir diariamente a Pedro Branch, que ahí era que yo tenía las 2 tandas, el Señor fue tocando a mi corazón, y pienso que el Espíritu Santo también estaba redarguyendo mi corazón, y siempre me decía así a mi conciencia: yo te llamé para el ministerio, yo te llamé para preparar obreros junto a tu esposo aquí en el instituto, no para salir todos los días a una escuela pública. Porque así son las cosas del Señor. Cuando el Señor te llama para un ministerio, es muy difícil que tú te ocupes en otras cosas, si verdaderamente hay un llamado de Dios para tu vida. Amén. Y una mañana yo le dije al Señor: voy a entregar este trabajo porque es muy difícil, Señor, yo dedicar el tiempo como lo debo dedicar aquí en este lugar. Quiero hacer un ministerio efectivo. A mí principalmente, a mí me gusta hacer las cosas bien hechas. Si a mí me asignan para un lugar, me gusta hacerlo bien hecho. Y eso me estaba un poquito mortificando porque tenía el tiempo dividido. Y yo le dije un día al Señor: Señor, te entrego estas 2 tandas. Tú, cuando sea el tiempo adecuado, el tiempo señalado por ti, yo sé que tú me lo vas a devolver otra vez. Y yo siempre pensaba: bueno, pero yo renuncié a estas 2 tandas, estoy renunciando también en el futuro, cuando yo sea una persona mayor, estoy renunciando a una pensión también. Y todas esas cosas yo estaba pensando, pero yo dije: no, el Señor, yo sé que al final del camino Él va a suplir todas esas Dios cosas. es bueno. Porque Dios... me había dicho en Isaías 48:15, yo hablé, le llamé, por tanto será preparado en su camino. Yo dije: bueno, Señor, esta es parte de la preparación y de la prosperidad que tú me prometiste, de manera que voy a hacer las cosas como se debe hacer. En la obra del Señor, el trabajo social es para todos, tanto lo de iglesia como lo no de iglesia. Y a mí siempre me ha gustado trabajar en las comunidades. Por eso quizá no era muy conocida aquí en Santo Domingo, pero
mi trabajo grande en los pueblos, en el sur profundo, alfabetizando, abriendo centros de preescolares, dando cursos vacacionales. Muchos jóvenes cambiaron sus vidas, miles de jóvenes, de mujeres y de jóvenes, porque luego que nosotros lo alfabetizamos, le enseñamos un oficio técnico o lo encaminamos a la escuela básica para que siga sus estudios. Y hay testimonio, tenemos muchos testimonios guardados de jóvenes que se alfabetizaron, que luego terminaron su 8º grado, fueron a la universidad, y hay muchos jóvenes que son profesionales gracias a los esfuerzos y a nuestra iniciativa. No, y pastora, cuando el Estado y cuando esos concursos ganan, como usted dice que habían otras participantes, porque vieron mucho mérito, porque esa medalla no se la dan a todo el mundo y fue que vieron, y sobre todo en ese renglón. Pero qué bueno, esto se le va la hora conversando con la pastora, con este testimonio, que yo sé que a los amigos que nos están pues viendo por el canal 74 y por Facebook, están bien motivados es la palabra, ¿verdad? Sí. Porque estos testimonios es para la gloria de Dios y para que la persona vean que sí, el Señor es fiel, el Señor honra a los que le honra. Vamos a dejar que la pastora pues tenga un mensaje final, aparte de todo esto que nos ha dicho hasta ahora, su testimonio de vida. Vamos a dejar que la pastora tenga un mensaje final para los amigos televidentes de este canal, pastora, y para aquellos que son muchos que nos siguen a través de las redes sociales, tanto en República Dominicana como en otros países. Bueno, mi consejo para todos los televidentes es que pongan sus talentos, pongan todo lo que son sus profesiones al servicio de su prójimo y al servicio de Dios. Este mundo está muy carente de personas que sirvan por amor, que se despojen de sí mismos y que ayuden a su prójimo. Que nadie busque su propio bien, sino el bien de los demás. Y vemos mucha necesidad en la niñez, en la juventud nuestra, que está un poquito descarriada. También hay muchas mujeres que necesitan de apoyo, de protección, que las encaminen a lograr sus metas. Así es que vaya mi palabra de motivación para que nos superemos, pero que también pensemos en poner lo que somos y lo que aprendemos al servicio de los demás. Qué bueno. Gracias, Balbina, por esta oportunidad. Amén. Pastor, espérate, que todavía usted no se me va. Estamos en un tiempo donde desde el principio estamos, pues ya comienza desde el lunes, pues la Semana Mayor. Me gustaría que usted como pastora, con ese testimonio bellísimo, pues también que pues le diera un consejo al pueblo dominicano, que usted sabe que estamos ya en esta semana y usted sabe cómo es que la gente lo coge bien a pecho. La semana supuestamente santa, que yo digo siempre que no es santa, porque hay una pregunta que yo siempre me digo: ¿el Señor murió para celebrar una Semana Santa? ¿Ese fue el propósito de la muerte de Cristo? En ninguna manera. En ninguna manera.
Esta semana es una semana muy importante porque es como un paréntesis, ¿no verdad?, que se hace un alto a todas las actividades diarias para que la persona recapacite en torno a su propia vida, para que la persona reflexione en cuanto al propósito de Dios tenerlo aquí en este mundo. Entonces es un tiempo no de darle rienda suelta a las diversiones, a la orgía, a la beventina, todas esas cosas, sino que debe ser un tiempo de buscar de Dios. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso y debemos buscar a Dios. Así que mi consejo para los televidentes es que sí, saquen su momentito para visitar sus familiares, para divertirse, ir a la playa, etcétera, pero que también saquen un momento para leer la Biblia, para orar, para pensar en el propósito de Dios al traerle a esta tierra. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Pues un programazo que hemos hecho en el día de hoy. Pues esperamos que los amigos de televidentes pues puedan apreciar este testimonio primero y este consejo de la pastora Milagro Santurria de Bello. Así es que pues nos despedimos de ustedes y sería hasta la próxima, deseándoles que estos días, como decía la pastora, ustedes puedan reflexionar en estos días que restan de la Semana Mayor, un tiempo de reflexión en sus casas o donde ustedes puedan ir, que no se van a quizás a quedar en sus casas, en sus hogares, pero que donde vayan sepan que Semana Santa es Jesucristo. Si no hay Jesucristo, no hay Semana Santa. Así que hasta la próxima y feliz noche.